Hola, soy Carlos Blanco Ruiz y acabo de obtener el título de doctor en la Universidad de La Rioja tras defender en febrero de 2022 mi tesis titulada Eliseo Pinedo y su ámbito musical, estudio biográfico, social y cultural. En esta tesis realizo un estudio sobre la figura de Eliseo Pinedo que sirve un poco para conocer la sociedad musical que se desarrolla en las décadas centrales del siglo XX. Las estrategias que esta sociedad musical tuvo que desarrollar para sobrevivir en una época tan deprimida como la posguerra se muestran paradigmáticas en las actuaciones que realiza Eliseo Pinedo. En mi trabajo investigo sobre las formas de educación que utilizan los músicos para convertirse en profesionales y se detectan principalmente a través de estudios particulares con profesores particulares para aquellas personas que tenían capacidades económicas para pagárselo, o mediante los estudios en las academias de las bandas, en los seminarios o también en la beneficencia. Eliseo Pinedo trata de cambiar este sistema y hacerlo más accesible a todo el mundo. Eliseo Pinedo nace en 1908 en Zarratón y se traslada a Aro en 1922, y él trabaja como músico durante los primeros años componiendo y actuando con las orquestinas locales para la banda municipal de Aro, y también realiza un proyecto editorial denominado Ediciones Eliseo Pinedo, que le sirve para desarrollarse como músico y para obtener la ayuda económica que necesitaba para conseguir un título profesional de músico. En 1935 se traslada a Madrid con este dinero que consigue y obtiene el acceso al Cuerpo Nacional de Directores de Música Civiles, de bandas civiles de música, y en 1943 el título de compositor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Todas estas actuaciones son características de los diversos nichos laborales que tiene la sociedad musical en provincias para poder desarrollarse, es decir, trabajar en las orquestinas locales, trabajar en el teatro lírico, en la zarzuela, componer o dirigir. Eliseo Pinedo en 1947 obtiene la plaza de director de la banda municipal de Tudela, y en 1953 la de director de la banda provincial de Logroño. Con estos proyectos lo que hace es desarrollar profesionalmente a los músicos de manera que sean reconocidos como un trabajo bien valorado dentro de la sociedad de las décadas centrales del siglo XX. Además trata de revalorizarlos y de conseguir que técnicamente se superen, estableciendo una especie de red profesional de músicos. Para ello trabaja desde las bases y lo que hace es convertir las academias de las bandas primero en una academia provincial, en el caso de Logroño, y posteriormente consigue que sean conservatorio elemental en 1965 y profesional en 1969. De esta manera realiza una democratización, una socialización de la educación musical y consigue un tejido que forme una red de profesionales en La Rioja. Otro apartado que se estudia dentro de esta tesis es el apartado como folclorista. Es una faceta desconocida de Eliseo Pinedo que, sin embargo, tiene importancia por el hecho de haber recopilado en unos cancioneros una colección muy importante de partituras recopiladas en distintas localidades de toda La Rioja, y que forman un corpus muy interesante al nivel de los realizados por los folcloristas Bonifacio Gil o José Fernández Rojas. Además, este trabajo como folclorista le sirve a él para obtener los materiales con los que luego va a desarrollar las composiciones que realiza a partir de 1955. Son composiciones que se basan en el folclore, pero que tienen un lenguaje muy personal. Y un apartado final de mi tesis es el de la catalogación y análisis de la obra compositiva original de Eliseo Pinedo.
He realizado la catalogación de toda la obra conocida de Eliseo Pinedo, se han recuperado obras que se pensaban desaparecidas y se ha establecido una tipología diferenciadora entre las diferentes obras. Por un lado está el teatro lírico, las zarzuelas, que supone aproximadamente la mitad de su producción y que muestran un poco la referencia del teatro lírico en toda España. Son las épocas finales de la centuria en la que se desarrolla el teatro lírico español, y Eliseo Pinedo hace un recorrido por todas esas formas que componen la zarzuela en un momento en el que prácticamente está desapareciendo. Por otro lado está la música para bailables y pequeño género, que hace referencia a todas aquellas obras que se utilizaban en los bailables y en las sesiones de baile, en las cuales Pinedo compone conforme a las directrices que marcan tanto la cultura del momento como el ocio y, en definitiva, la industria musical en toda España. En provincia se realiza al final una especie de emulación de lo que en la capital o en otras ciudades importantes se estaba realizando, y Eliseo Pinedo marca un poco esa línea paradigmática de lo que estaba ocurriendo. Un apartado importante también son las obras sinfónicas, que reflejan, con la influencia sobre todo de ese folclore que se citaba antes, reflejan un lenguaje muy personal, el más personal de Pinedo, que no fue comprendido porque está cerca de la vanguardia y desarrolla elementos en sintonía con lo que estaba ocurriendo en el resto de España, de renovación del lenguaje, de salir de las tradiciones que la dictadura había impuesto, y llevan un poco hacia esa nueva orientación de la música en la que Eliseo Pinedo participa, pero no acaba de obtener los frutos que esperaba del público. Y finalmente, pues bueno, hay una serie de obras que son apuntes que sirven para conocer cómo desarrolla su trabajo Eliseo Pinedo. En definitiva, con este trabajo lo que realizo es una especie de recuperación del patrimonio musical de la obra de Pinedo como una muestra o un reflejo de lo que es la sociedad riojana en las décadas centrales del siglo XX, y creo que corresponde ahora difundir esta recopilación.